Hay una planta que produce 10 veces más alimento que un tomate a lo largo de su vida. No un poco más, no el doble, 10 veces más. En climas templados, da frutos durante todo el año, no solo en verano. Su cosecha se conserva 6 meses a temperatura ambiente sin necesidad de procesarla, sin congelarla, sin enlatar nada. Se planta una sola vez y sigue produciendo durante 20 a 30 años sin parar. Hace apenas unas décadas, cada vivero en Europa la vendía. Cada familia campesina la cultivaba. Los asesores agrícolas la recomendaban como pieza fundamental para la autosuficiencia alimentaria. Y sin embargo, en menos de 20 años, desapareció tan completamente de los jardines europeos que la mayoría de las personas menores de 50 años jamás han escuchado su nombre. Y no fue porque la planta dejara de funcionar. Y no fue porque apareciera algo mejor en el mercado. No. Fue algo mucho más oscuro que eso. Una planta que entrega alimento durante décadas, a partir de una sola plantación, amenaza cada eslabón del sistema industrial de alimentos. Las empresas de semillas pierden clientes que nunca más necesitan comprar semillas. Los supermercados pierden clientes que cosechan su propia fruta todo el año. El modelo entero de la jardinería anual se derrumba cuando las personas descubren alternativas que realmente funcionan mejor. Esta es la historia de esa planta, la planta que supera a los tomates en casi todos los sentidos, y la historia de por qué fue enterrada tan profundamente que casi olvidamos que alguna vez existió. Tengo grabada en la memoria una imagen que no me pertenece. Es la imagen de una fotografía vieja, en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el tiempo. En esa foto aparece una mujer de pie, junto a una planta que es más alta que ella misma. Una planta cubierta de cientos, quizás miles de frutos. Esa imagen me la describió mi abuela una tarde de otoño en su cocina, mientras pelaba unas papas con las manos agrietadas por décadas de trabajo. «Esa soy yo», me dijo, señalando con el dedo un punto invisible en su memoria. «En 1953. Esa es mi tomatera de árbol en el invernadero de tu abuelo». Yo tenía 11 años y no entendía nada. «¿Qué tan grande se hizo?», le pregunté, más por cortesía que por curiosidad real. 3,5 metros, me respondió sin dudar. Y dio frutos durante 18 años seguidos, hasta que un invierno terrible la mató por fin. De esa sola planta comimos casi todo el año. Hicimos salsa, la secamos al sol, guardamos frutos frescos en el sótano. Esa única planta alimentó a nuestra familia y a la mitad del vecindario. Nunca tuvimos que replantarla, simplemente seguíamos cosechando. Me quedé en silencio un momento. «¿Y qué pasó con ella?», pregunté. Mi abuela me miró como si le estuviera preguntando sobre algo de otro planeta. «Simplemente dejaron de venderla después del milagro económico», explicó con un tono que mezclaba tristeza y resignación. «Ya nadie la quería. Todos querían tomates normales, tomates híbridos, cosas que hay que plantar de nuevo cada año. Nunca entendí por qué. Las tomateras de árbol eran mejores». Esa conversación se quedó guardada en algún rincón de mi cerebro durante más de 20 años. No volví a pensar en ella hasta que un día, buscando información sobre plantas perennes comestibles, encontré un nombre que despertó algo dormido dentro de mí. Solanum betaceum, el tamarillo, también conocido como tomate de árbol. Y entonces, todo lo que mi abuela me había dicho cobró sentido de golpe, como una pieza de rompecabezas que llevas años buscando y que de pronto aparece debajo de un mueble que moviste por casualidad. El tamarillo es originario de Sudamérica. Fue traído a Europa a finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX se extendió por invernaderos y jardines de todo el continente. Los expertos en jardinería lo promocionaban como una alternativa perenne superior a los tomates anuales. Las revistas agrícolas le dedicaban páginas enteras. Los viveros lo vendían junto a las rosas y los manzanos.
y luego desapareció. No de la existencia, eso hay que aclararlo. El tamarillo sigue creciendo en Nueva Zelanda, donde es un cultivo comercial importante. Se cultiva en Colombia, Ecuador, Perú, en partes de Australia y del sudeste asiático. La planta no fracasó. La planta sigue siendo exitosa en todas partes del mundo, excepto en Europa y Norteamérica, las regiones con el sistema alimentario más industrializado, las regiones donde la dependencia anual es el modelo de negocio. Eso no es coincidencia, eso es un patrón. Pero antes de hablar de por qué la enterraron, necesito que entiendas exactamente qué es el tamarillo y por qué es tan extraordinario. Porque si no lo conoces, vas a pensar que exagero. Y no exagero ni una sola palabra. El tamarillo es un arbusto de crecimiento rápido que puede convertirse en un pequeño árbol. En solo 2 o 3 años alcanza una altura de 2,5 metros a 4 metros. Desarrolla hojas grandes con forma de corazón, tan hermosas que podrían ser plantas ornamentales por derecho propio. Pero su verdadero tesoro son los racimos de frutos con forma de huevo, de 5 a 8 centímetros de largo, que cuelgan de sus ramas como joyas comestibles. Los frutos parecen tomates alargados con piel lisa. Dependiendo de la variedad, su color va del rojo intenso al naranja encendido, pasando por el amarillo dorado. El sabor es único, imposible de comparar con nada que hayas probado antes. Es ácido pero con un fondo dulce. Tiene notas de tomate mezcladas con maracuyá. Es complejo, profundo, adictivo. Se puede comer crudo, pelando la piel y cortando la pulpa en rodajas. Se puede usar en ensaladas, salsas, chutneys, mermeladas. Se puede cocinar, secar, procesar de 1000 formas diferentes. Es extraordinario en salsas para pasta, en aderezos para carne, en postres. Pero lo verdaderamente revolucionario no es su sabor. Lo verdaderamente revolucionario es que los frutos frescos se conservan de 4 a 6 meses en condiciones frescas. Lee eso otra vez. 4 a 6 meses. Un tomate normal dura días, tal vez 2 semanas si tienes suerte y lo guardas con cuidado. Pero un tamarillo dura meses. Meses sin congelar, sin enlatar, sin hacer nada especial. Solo guardarlo en un lugar fresco y oscuro. ¿Entiendes lo que eso significa para una familia que quiere ser autosuficiente? Significa que cosechas en octubre y sigues comiendo fruta fresca en marzo, sin electricidad para un congelador, sin equipo para conservas, sin dependencia de nada ni de nadie. Ahora hablemos de producción, porque aquí es donde el tamarillo deja a los tomates completamente en ridículo. Una planta adulta de tamarillo produce entre 20 y 45 kilogramos de fruta al año. Algunas fuentes hablan de hasta 70 kilogramos en condiciones ideales. La producción comienza en el segundo año después de la plantación y al tercer año se alcanza la cosecha completa. Y la planta sigue produciendo durante 20 a 30 años. Hagamos las cuentas juntos, porque los números son tan impactantes que necesitas verlos con tus propios ojos. Una sola planta, 20 a 45 kilogramos al año, durante 20 a 30 años. Eso equivale a entre 400 y más de 1000 kilogramos de fruta de una sola plantación. Ahora compara eso con un tomate. Una planta de tomate produce entre 5 y 15 kilogramos en una temporada y luego muere. Hay que replantarla al año siguiente. En 20 años, si plantas cada año y obtienes un promedio de 10 kilogramos por temporada, un sitio de tomate produce un total de 200 kilogramos. El tamarillo produce de 2 a 5 veces más alimento desde el mismo espacio, en el mismo período de tiempo, y solo lo plantaste una vez en lugar de 20 veces. Pero espera, porque se pone todavía mejor. En invernaderos o jardines de invierno, los tamarillos producen durante todo el año. No solo en una temporada de cosecha, es producción continua, con el pico principal en otoño e invierno. Exactamente cuando los tomates no producen nada. ¿Comprendes la magnitud de esto?
Fruta fresca cuando no hay nada más disponible. Cuando el jardín está vacío y cubierto de escarcha. Cuando el supermercado es la única opción. Exactamente en ese momento, el tamarillo está dando frutos. En los jardines de invierno alemanes, los tamarillos se cosechaban de julio a diciembre, antes de que las plantas fueran abandonadas. 6 meses de cosecha continua, de una sola planta, que vive décadas. Y lo más hermoso de todo es que el tamarillo es fácil de cuidar. Una vez establecido necesita agua mínima. Es relativamente resistente a plagas y enfermedades comparado con los tomates. No necesita tutores. No necesita poda obligatoria, aunque la poda puede aumentar la producción. Lo plantas, lo riegas mientras se establece, y luego simplemente produce durante décadas. Compara eso con los tomates. Replantación anual. Tutores. Riego constante. Control de plagas. Problemas de enfermedades. Horas y horas de trabajo intensivo para una producción total menor. ¿Por qué entonces alguien elegiría tomates en lugar de tamarillos? Tal vez por familiaridad, tal vez por gusto, tal vez por preferencia personal, pero principalmente, creo yo, porque los tamarillos desaparecieron antes de que la mayoría de las personas tuvieran la oportunidad de compararlos. Y esa desaparición no fue accidental. Esa desaparición fue diseñada. Y en la siguiente parte de esta historia, voy a contarte exactamente cómo lo hicieron, quiénes se beneficiaron, qué industrias movieron sus fichas para que esta planta extraordinaria fuera borrada de la memoria colectiva de todo un continente. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú ahora mismo para recuperar lo que nos quitaron? Porque el tamarillo no murió, solo lo escondieron, y ahora que lo sabes, ya no pueden esconderlo más. Te prometí que en esta segunda parte iba a contarte cómo hicieron desaparecer al tamarillo, quiénes se beneficiaron, qué fuerzas se movieron en la sombra para que una planta extraordinaria fuera borrada de la memoria de todo un continente. Y sobre todo, te prometí contarte qué puedes hacer tú para recuperar lo que nos quitaron. Voy a cumplir cada una de esas promesas. Pero primero, necesito que entiendas algo fundamental. Algo que cambia por completo la forma en que miramos nuestros jardines, nuestros supermercados y nuestro plato de comida. Nadie prohibió el tamarillo. No hubo una ley. No hubo un decreto gubernamental. No hubo un funcionario firmando un documento que dijera: esta planta queda eliminada del mercado europeo. Nada de eso. Lo que hubo fue algo mucho más eficaz que una prohibición. Lo que hubo fue un silencio organizado, un olvido diseñado, una desaparición tan gradual y tan silenciosa que nadie se dio cuenta de que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Y eso, si lo piensas bien, es mucho más aterrador que cualquier prohibición, porque cuando algo se prohíbe, la gente lo nota, la gente protesta, la gente busca alternativas. Pero cuando algo simplemente deja de mencionarse, deja de venderse, deja de aparecer en los catálogos y en las revistas y en las conversaciones entre vecinos, entonces desaparece sin dejar rastro. Y lo peor de todo es que las generaciones siguientes ni siquiera saben que existió. No pueden extrañar lo que nunca conocieron. Eso es exactamente lo que le pasó al tamarillo en Europa. Para entender cómo ocurrió, tenemos que viajar a los años 20 y 30 del siglo pasado. En esa época, el tamarillo estaba en su momento de gloria en el continente europeo. Los asesores de jardinería lo recomendaban con entusiasmo. Los viveros lo vendían al lado de los rosales y los manzanos. Los jardineros aficionados lo plantaban con ilusión en sus invernaderos y jardines de invierno. Durante la guerra, se volvió todavía más popular porque producía abundantemente y alimentaba familias enteras cuando todo lo demás escaseaba. El tamarillo era, en muchos sentidos, la planta perfecta para tiempos difíciles. Una sola plantación, décadas de cosecha, conservación natural sin necesidad de tecnología. Era la definición misma de resiliencia alimentaria.
Pero entonces terminó la guerra. Y con el fin de la guerra llegó algo que cambió todo: el llamado milagro económico, la industrialización acelerada, el consumo masivo, y con ellos un nuevo modelo agrícola que necesitaba algo muy específico de cada agricultor y de cada jardinero. Necesitaba que compraran, cada año, sin parar, y aquí es donde el tamarillo se convirtió en un problema. Piénsalo desde la perspectiva de la industria. Una persona planta un tamarillo y cosecha durante 20 o 30 años. Esa persona no vuelve al vivero a comprar plántulas de tomate cada primavera. Esa persona no compra semillas nuevas cada temporada. Esa persona no necesita tutores, ni pesticidas especializados, ni fertilizantes específicos para tomates con la misma frecuencia. Esa persona es, desde el punto de vista comercial, un cliente perdido. Y no solo eso, esa persona tampoco va al supermercado a comprar tomates durante el invierno, porque tiene su propio tamarillo produciendo exactamente en esos meses. Esa persona no depende de la cadena de suministro. Esa persona es libre. Y la libertad del consumidor es el peor enemigo de un sistema construido sobre la dependencia. Lo que sucedió después de la guerra no fue una conspiración secreta, con personas malvadas reunidas en una sala oscura. Fue algo más sutil y por eso más efectivo. Fue la convergencia de 5 fuerzas que, juntas, borraron al tamarillo del mapa europeo en menos de una generación. La primera fuerza fue la aceleración de la agricultura industrial. El modelo agrícola se reorientó completamente hacia cultivos anuales, semillas híbridas y productos químicos. Las plantas perennes como el tamarillo simplemente no encajaban en ese nuevo esquema. No se pueden vender semillas anuales para una planta que vive décadas. El tamarillo era demasiado independiente, demasiado autosuficiente para el nuevo sistema. La segunda fuerza fue la explosión de la industria del tomate. Aparecieron nuevas variedades híbridas, optimizadas para resistencia a enfermedades y capacidad de transporte. La industria invirtió enormes cantidades de dinero en investigación y publicidad del tomate. El tamarillo recibió exactamente 0 inversión, ni un solo centavo, ni un solo estudio financiado, ni una sola campaña publicitaria. La industria del tomate no tenía ningún interés en promover una alternativa superior que amenazara su negocio. La tercera fuerza fue el cambio cultural en los suburbios. La jardinería se transformó. Pasó de ser una actividad de supervivencia a convertirse en un pasatiempo estético. Los jardines se llenaron de flores anuales y pequeños huertos decorativos, con lechugas y tomates cherry, en bancales elevados perfectamente ordenados. El tamarillo es un árbol pequeño. No cabe en un bancal elevado. No encaja en la imagen del jardín moderno y ordenado. Es salvaje, exuberante, desordenado en su abundancia. Y eso no vendía revistas de decoración. La cuarta fuerza fue el cambio en la asesoría agrícola. Los asesores de jardinería, que antes enseñaban a las familias cómo producir su propio alimento, reorientaron su enfoque hacia la agricultura comercial. Sin esa asesoría cercana, el conocimiento sobre plantas como el tamarillo se evaporó en cuestión de años. El saber que se transmitía de vecino a vecino, de madre a hija, de abuelo a nieto, se cortó de raíz. Y cuando se corta la cadena de transmisión del conocimiento, ese conocimiento muere en una sola generación. La quinta fuerza fue la propia naturaleza. Los inviernos extremadamente fríos de los años 50 y 60 mataron a muchas plantas de tamarillo, establecidas en toda Europa. Fueron los inviernos más duros en décadas. Las plantas murieron congeladas y nadie las replantó. Los viveros dejaron de ofrecerlas. Y así, en el espacio de 15 a 20 años, el tamarillo pasó de ser una planta conocida y cultivada a ser un completo desconocido. Una generación. Eso fue todo lo que hizo falta. Una sola generación para borrar siglos de conocimiento. Pero aquí viene la parte que hace que esta historia
pase de ser triste a ser sospechosa. El tamarillo no desapareció en todas partes. Siguió siendo un cultivo comercial importante en Nueva Zelanda. Se siguió cultivando en Colombia, Ecuador y Perú. Siguió presente en partes de Australia y del sudeste asiático. La planta nunca dejó de funcionar. Era exitosa en cada lugar donde se mantuvo, excepto en Europa y Norteamérica, exactamente las dos regiones del mundo con el sistema alimentario más industrializado. Las dos regiones donde el modelo de dependencia anual es la base del negocio agrícola. Las dos regiones donde una planta que te hace autosuficiente durante décadas representa la mayor amenaza posible para el sistema establecido. Eso no es casualidad. Eso es un patrón con nombre y apellido. Ahora, con todo lo que sabes, llega la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Qué puedes hacer tú? Porque el tamarillo sigue existiendo. No lo mataron, solo lo escondieron. Y ahora que lo sabes, tienes el poder de desenterrarlo. Las semillas de tamarillo están disponibles en empresas especializadas. Las plantas se pueden pedir en línea. El conocimiento para cultivarlo existe. Y voy a compartírtelo, ahora mismo, paso a paso, sin complicaciones. El tamarillo necesita condiciones libres de heladas o casi libres de heladas. Es resistente hasta aproximadamente -2 grados centígrados. Si vives en un clima donde las heladas son frecuentes, la solución es cultivarlo en un invernadero, en un jardín de invierno o en una maceta grande que puedas meter adentro durante el invierno. Este es el método probado que funcionó durante décadas en toda Europa antes de que lo olvidaran. Planta tu tamarillo a pleno sol o en semisombra, en un suelo bien drenado. Si lo plantas en el jardín, deja unos 2 metros de espacio entre plantas porque crecen rápido y necesitan espacio para expandirse. Al principio, riégalo con regularidad para ayudarlo a establecerse. Una vez que sus raíces estén firmes, es relativamente tolerante a la sequía, aunque producirá más fruta si recibe humedad suficiente. Tu tamarillo comenzará a dar frutos en el segundo año y alcanzará su producción completa en el tercer año. Cosecha los frutos cuando estén completamente coloreados y ligeramente blandos al tacto, cortando el tallo con tijeras. Como ya te expliqué en la primera parte, los frutos se conservan meses en un lugar fresco sin necesidad de procesarlos. Poda ligeramente para mantener la forma y abona de vez en cuando con fertilizante orgánico. Las plagas son mínimas y las enfermedades son raras comparadas con los tomates. La mayor preocupación es proteger la planta del frío extremo. Cubre la base con una buena capa de mantillo, protege la planta cuando haya alertas de heladas o simplemente plántala en un lugar resguardado. Es más fácil de cultivar que los tomates, requiere menos trabajo y produce incomparablemente más a lo largo del tiempo. Pero cultivar un tamarillo no es solo un acto de jardinería, es un acto de resistencia. Cada persona que planta un tamarillo y cosecha durante 20 años deja de comprar plántulas de tomate cada primavera. Es un cliente perdido para el vivero. Es una persona que produce su propia fruta. Es una familia que no depende del supermercado durante el invierno. Multiplica eso por miles de personas y empezarás a entender por qué esta planta fue enterrada. Funciona demasiado bien. Nos hace demasiado independientes. Y hay algo que puedes hacer que es todavía más poderoso que plantarla tú mismo. Comparte este conocimiento. Regala esquejes a tus vecinos. Los tamarillos se enraizan fácilmente a partir de esquejes. Cuéntale a la gente lo que estás cultivando. Rompe el silencio que ha mantenido a esta planta escondida durante décadas. Porque no es solo el tamarillo. Hay docenas de frutas y verduras perennes que alguna vez fueron ampliamente cultivadas y ahora están completamente olvidadas. Plantas que producen más alimento con menos trabajo que los cultivos anuales. Plantas que fueron enterradas porque nos hacían demasiado autosuficientes para un sistema que necesita nuestra dependencia.
Recuperar estas plantas significa desafiar ese sistema. Significa rechazar la idea de que replantar cada año es lo normal. Significa entender que la agricultura industrial no se trata de eficiencia, sino de dependencia. Las plantas perennes rompen ese modelo y exactamente por eso fueron suprimidas. El tamarillo no murió, solo lo escondieron. Y ahora que lo sabes, la decisión está en tus manos. Plántalo, cosecha durante décadas, comparte el conocimiento y deja que esta planta extraordinaria vuelva a hacer lo que siempre hizo mejor que cualquier tomate: alimentar a las personas, sin pedir nada a cambio, año tras año tras año. Porque al final, la planta que enterraron no era solo una planta, era nuestra libertad. Y la libertad, por más que la entierren, siempre encuentra la forma de volver a crecer. Te prometí que en esta segunda parte iba a contarte cómo hicieron desaparecer al tamarillo. ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Qué fuerzas se movieron en la sombra para que una planta extraordinaria fuera borrada de la memoria de todo un continente? Y sobre todo, te prometí contarte qué puedes hacer tú para recuperar lo que nos quitaron. Voy a cumplir cada una de esas promesas. Pero primero necesito que entiendas algo fundamental, algo que cambia por completo la forma en que miramos nuestros jardines, nuestros supermercados y nuestro plato de comida. Nadie prohibió el tamarillo. No hubo una ley. No hubo un decreto gubernamental. No hubo un funcionario firmando un documento que dijera: esta planta queda eliminada del mercado europeo. Nada de eso. Lo que hubo fue algo mucho más eficaz que una prohibición. Lo que hubo fue un silencio organizado, un olvido diseñado, una desaparición tan gradual y tan silenciosa que nadie se dio cuenta de que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Y eso, si lo piensas bien, es mucho más aterrador que cualquier prohibición. Porque cuando algo se prohíbe, la gente lo nota, la gente protesta, la gente busca alternativas. Pero cuando algo simplemente deja de mencionarse, deja de venderse, deja de aparecer en los catálogos y en las revistas y en las conversaciones entre vecinos, entonces desaparece sin dejar rastro. Y lo peor de todo es que las generaciones siguientes ni siquiera saben que existió. No pueden extrañar lo que nunca conocieron. Eso es exactamente lo que le pasó al tamarillo en Europa. Para entender cómo ocurrió, tenemos que viajar a los años 20 y 30 del siglo pasado. En esa época, el tamarillo estaba en su momento de gloria en el continente europeo. Los asesores de jardinería lo recomendaban con entusiasmo. Los viveros lo vendían al lado de los rosales y los manzanos. Los jardineros aficionados lo plantaban con ilusión en sus invernaderos y jardines de invierno. Durante la guerra, se volvió todavía más popular, porque producía abundantemente y alimentaba familias enteras cuando todo lo demás escaseaba. El tamarillo era, en muchos sentidos, la planta perfecta para tiempos difíciles. Una sola plantación, décadas de cosecha, conservación natural sin necesidad de tecnología. Era la definición misma de resiliencia alimentaria. Pero entonces terminó la guerra. Y con el fin de la guerra llegó algo que cambió todo: el llamado milagro económico, la industrialización acelerada, el consumo masivo, y con ellos un nuevo modelo agrícola que necesitaba algo muy específico de cada agricultor y de cada jardinero. Necesitaba que compraran, cada año, sin parar. Y aquí es donde el tamarillo se convirtió en un problema. Piénsalo desde la perspectiva de la industria. Una persona planta un tamarillo y cosecha durante 20 o 30 años. Esa persona no vuelve al vivero a comprar plántulas de tomate cada primavera. Esa persona no compra semillas nuevas cada temporada. Esa persona no necesita tutores, ni pesticidas especializados, ni fertilizantes específicos para tomates con la misma frecuencia. Esa persona es, desde el punto de vista comercial, un cliente perdido.
Y no solo eso, esa persona tampoco va al supermercado a comprar tomates durante el invierno, porque tiene su propio tamarillo produciendo exactamente en esos meses. Esa persona no depende de la cadena de suministro. Esa persona es libre, y la libertad del consumidor es el peor enemigo de un sistema construido sobre la dependencia. Lo que sucedió después de la guerra no fue una conspiración secreta con personas malvadas, reunidas en una sala oscura. Fue algo más sutil y por eso más efectivo. Fue la convergencia de 5 fuerzas que, juntas, borraron al tamarillo del mapa europeo en menos de una generación. La primera fuerza fue la aceleración de la agricultura industrial. El modelo agrícola se reorientó completamente hacia cultivos anuales, semillas híbridas y productos químicos. Las plantas perennes como el tamarillo simplemente no encajaban en ese nuevo esquema. No se pueden vender semillas anuales para una planta que vive décadas. El tamarillo era demasiado independiente, demasiado autosuficiente para el nuevo sistema. La segunda fuerza fue la explosión de la industria del tomate. Aparecieron nuevas variedades híbridas optimizadas para resistencia a enfermedades y capacidad de transporte. La industria invirtió enormes cantidades de dinero en investigación y publicidad del tomate. El tamarillo recibió exactamente 0 inversión, ni un solo centavo, ni un solo estudio financiado, ni una sola campaña publicitaria. La industria del tomate no tenía ningún interés en promover una alternativa superior que amenazara su negocio. La tercera fuerza fue el cambio cultural en los suburbios. La jardinería se transformó. Pasó de ser una actividad de supervivencia a convertirse en un pasatiempo estético. Los jardines se llenaron de flores anuales y pequeños huertos decorativos, con lechugas y tomates cherry en bancales elevados perfectamente ordenados. El tamarillo es un árbol pequeño. No cabe en un bancal elevado. No encaja en la imagen del jardín moderno y ordenado. Es salvaje, exuberante, desordenado en su abundancia. Y eso no vendía revistas de decoración. La cuarta fuerza fue el cambio en la asesoría agrícola. Los asesores de jardinería, que antes enseñaban a las familias cómo producir su propio alimento, reorientaron su enfoque hacia la agricultura comercial. Sin esa asesoría cercana, el conocimiento sobre plantas como el tamarillo se evaporó en cuestión de años. El saber que se transmitía de vecino a vecino, de madre a hija, de abuelo a nieto, se cortó de raíz. Y cuando se corta la cadena de transmisión del conocimiento, ese conocimiento muere en una sola generación. La quinta fuerza fue la propia naturaleza. Los inviernos extremadamente fríos de los años 50 y 60 mataron a muchas plantas de tamarillo establecidas en toda Europa. Fueron los inviernos más duros en décadas. Las plantas murieron congeladas y nadie las replantó. Los viveros dejaron de ofrecerlas, y así, en el espacio de 15 a 20 años, el tamarillo pasó de ser una planta conocida y cultivada a ser un completo desconocido. Una generación. Eso fue todo lo que hizo falta. Una sola generación para borrar siglos de conocimiento. Pero aquí viene la parte que hace que esta historia pase de ser triste a ser sospechosa. El tamarillo no desapareció en todas partes. Siguió siendo un cultivo comercial importante en Nueva Zelanda. Se siguió cultivando en Colombia, Ecuador y Perú. Siguió presente en partes de Australia y del sudeste asiático. La planta nunca dejó de funcionar. Era exitosa en cada lugar donde se mantuvo, excepto en Europa y Norteamérica, exactamente las 2 regiones del mundo con el sistema alimentario más industrializado. Las 2 regiones donde el modelo de dependencia anual es la base del negocio agrícola. Las 2 regiones donde una planta que te hace autosuficiente durante décadas representa la mayor amenaza posible para el sistema establecido. Eso no es casualidad. Eso es un patrón con nombre y apellido. Ahora, con todo lo que sabes, llega la pregunta más importante de toda esta historia. ¿Qué puedes hacer tú?
Porque el tamarillo sigue existiendo. No lo mataron, solo lo escondieron. Y ahora que lo sabes, tienes el poder de desenterrarlo. Las semillas de tamarillo están disponibles en empresas especializadas. Las plantas se pueden pedir en línea. El conocimiento para cultivarlo existe, y voy a compartírtelo ahora mismo, paso a paso, sin complicaciones. El tamarillo necesita condiciones libres de heladas, o casi libres de heladas. Es resistente hasta aproximadamente -2 grados centígrados. Si vives en un clima donde las heladas son frecuentes, la solución es cultivarlo en un invernadero, en un jardín de invierno o en una maceta grande que puedas meter adentro durante el invierno. Este es el método probado que funcionó durante décadas en toda Europa antes de que lo olvidaran. Planta tu tamarillo a pleno sol o en semisombra, en un suelo bien drenado. Si lo plantas en el jardín, deja unos 2 metros de espacio entre plantas porque crecen rápido y necesitan espacio para expandirse. Al principio, riégalo con regularidad para ayudarlo a establecerse. Una vez que sus raíces estén firmes, es relativamente tolerante a la sequía, aunque producirá más fruta si recibe humedad suficiente. Tu tamarillo comenzará a dar frutos en el segundo año y alcanzará su producción completa en el tercer año. Cosecha los frutos cuando estén completamente coloreados y ligeramente blandos al tacto, cortando el tallo con tijeras. Como ya te expliqué en la primera parte, los frutos se conservan meses en un lugar fresco, sin necesidad de procesarlos. Poda ligeramente para mantener la forma y abona de vez en cuando con fertilizante orgánico. Las plagas son mínimas y las enfermedades son raras comparadas con los tomates. La mayor preocupación es proteger la planta del frío extremo. Cubre la base con una buena capa de mantillo, protege la planta cuando haya alertas de heladas, o simplemente plántala en un lugar resguardado. Es más fácil de cultivar que los tomates, requiere menos trabajo y produce incomparablemente más a lo largo del tiempo. Pero cultivar un tamarillo no es solo un acto de jardinería, es un acto de resistencia. Cada persona que planta un tamarillo y cosecha durante 20 años deja de comprar plántulas de tomate cada primavera. Es un cliente perdido para el vivero. Es una persona que produce su propia fruta. Es una familia que no depende del supermercado durante el invierno. Multiplica eso por miles de personas y empezarás a entender por qué esta planta fue enterrada. Funciona demasiado bien. Nos hace demasiado independientes. Y hay algo que puedes hacer que es todavía más poderoso que plantarla tú mismo. Comparte este conocimiento. Regala esquejes a tus vecinos. Los tamarillos se enraizan fácilmente a partir de esquejes. Cuéntale a la gente lo que estás cultivando. Rompe el silencio que ha mantenido a esta planta escondida durante décadas. Porque no es solo el tamarillo. Hay docenas de frutas y verduras perennes que alguna vez fueron ampliamente cultivadas y ahora están completamente olvidadas. Plantas que producen más alimento con menos trabajo que los cultivos anuales. Plantas que fueron enterradas porque nos hacían demasiado autosuficientes para un sistema que necesita nuestra dependencia. Recuperar estas plantas significa desafiar ese sistema. Significa rechazar la idea de que replantar cada año es lo normal. Significa entender que la agricultura industrial no se trata de eficiencia, sino de dependencia. Las plantas perennes rompen ese modelo y exactamente por eso fueron suprimidas. El tamarillo no murió. Solo lo escondieron y ahora que lo sabes, la decisión está en tus manos. Plántalo. Cosecha durante décadas. Comparte el conocimiento y deja que esta planta extraordinaria vuelva a hacer lo que siempre hizo mejor que cualquier tomate. Alimentar a las personas, sin pedir nada a cambio, año tras año tras año, porque al final, la planta que enterraron no era solo una planta, era nuestra libertad, y la libertad, por más que la entierren, siempre encuentra la forma de volver a crecer.
Creías que esta historia terminaba con el tamarillo, ¿verdad? Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensé que había descubierto una anomalía, una excepción, una sola planta olvidada por un capricho del destino y las circunstancias. Pensé que al encontrar el tamarillo, había llegado al fondo del pozo. No había llegado al fondo, apenas había empezado a cavar. Porque cuando empecé a investigar qué otras plantas perennes comestibles habían sido populares antes de la industrialización agrícola y luego habían desaparecido misteriosamente, lo que encontré me dejó sin aliento. No era una planta, no eran dos, eran docenas, un catálogo entero de alimentos extraordinarios que nuestros bisabuelos cultivaban con naturalidad y que nosotros ni siquiera sabemos que existen. Nos robaron un jardín entero, y ni siquiera nos dimos cuenta. Déjame contarte sobre una noche que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Eran las 2 de la madrugada. Mi familia dormía. Yo estaba sentado frente a la pantalla del ordenador con los ojos enrojecidos y el corazón acelerado. Llevaba 6 horas seguidas, leyendo artículos académicos, libros antiguos de jardinería digitalizados, publicaciones agrícolas de los años 20 y 30. Había empezado buscando más información sobre el tamarillo y había terminado cayendo por un agujero que parecía no tener fondo. En la pantalla tenía abierto un manual de jardinería alemán de 1928. En sus páginas amarillentas, escritas con una tipografía que ya nadie usa, encontré una lista de plantas que el autor describía como imprescindibles para cualquier hogar que aspire a la autosuficiencia alimentaria. Leí la lista 3 veces, luego la leí una cuarta vez en voz alta, como si necesitara escuchar las palabras para creer que eran reales. De las 14 plantas que aparecían en esa lista, yo solo conocía 3 de 14. Las otras 11 me eran completamente desconocidas. Nunca las había visto en un vivero. Nunca las había leído en una revista de jardinería moderna. Nunca las había escuchado mencionar en ninguna conversación con ningún jardinero. 11 plantas que un experto de hace menos de 100 años consideraba absolutamente esenciales, habían desaparecido tan completamente de nuestra conciencia que yo, una persona que llevaba años interesándose por la horticultura, no tenía la más mínima idea de que existieran. Cerré el ordenador. Me quedé sentado en la oscuridad durante varios minutos, y sentí algo que solo puedo describir como una mezcla de rabia y tristeza profunda. Rabia por lo que nos habían quitado. Tristeza por todas las generaciones que habían crecido sin saber lo que habían perdido. Déjame hablarte de algunas de esas plantas. No de todas, porque necesitaríamos horas, pero de las que más me impactaron, de las que demuestran que el caso del tamarillo no fue un accidente aislado, sino parte de un patrón sistemático. La primera es el achocha, también conocido como pepino boliviano o caigua. Es una planta trepadora de la familia de las cucurbitáceas, originaria de los Andes sudamericanos. Produce unos frutos huecos con forma de pequeños pimientos que se pueden rellenar, saltear, añadir a ensaladas o comer crudos. Su sabor es suave, fresco, con un toque que recuerda al pepino y al pimiento verde al mismo tiempo. ¿Y por qué debería importarte? Porque la achocha produce cantidades enormes de fruta en espacios reducidos. Crece verticalmente, lo que significa que puedes cultivarla en un balcón, en una terraza, contra una pared. Produce desde mediados del verano hasta las primeras heladas sin parar. Es resistente a las plagas que destruyen los pepinos convencionales. Y se resiembra sola año tras año si le permites soltar semillas al final de la temporada. Los horticultores europeos la cultivaban ampliamente a principios del siglo XX. Hoy, prácticamente nadie en Europa sabe que existe. La segunda planta que quiero mencionarte es la oca, un tubérculo andino que fue cultivado por los pueblos originarios de Sudamérica durante miles de años. La oca produce tubérculos de colores brillantes, rojos, amarillos, anaranjados, morados
que saben a una mezcla entre patata y zanahoria, con un toque ácido que desaparece si los dejas al sol unos días después de cosecharlos. Son nutritivos, versátiles y se conservan durante meses sin refrigeración. La oca produce más calorías por metro cuadrado que la patata en muchas condiciones. Lee eso otra vez. Más calorías por metro cuadrado que la patata. Y además no sufre las mismas enfermedades que devastan los cultivos de patata, como el tizón tardío, esa plaga que causó la gran hambruna irlandesa en el siglo XIX. Los británicos la importaron y la cultivaron experimentalmente en el siglo XIX. Funcionó perfectamente. Y luego simplemente dejaron de mencionarla. La patata ganó, no porque fuera mejor, sino porque ya tenía la infraestructura comercial, las cadenas de distribución y el respaldo de una industria establecida. La tercera planta es el yacón, otro regalo de los Andes que Europa decidió ignorar. El yacón produce tubérculos enormes que saben a pera cruzada con sandía. Sí, leíste bien. Un tubérculo que sabe a fruta. Se come crudo, como una manzana. Es crujiente, dulce, refrescante y tiene un contenido calórico bajísimo, porque su dulzor proviene de un tipo especial de azúcar llamado fructooligosacáridos, que el cuerpo humano no absorbe. Eso lo convierte en un alimento ideal para personas que necesitan controlar el azúcar en sangre. Una sola planta de yacón puede producir entre 2 y 5 kilogramos de tubérculos por temporada. Se planta una vez y rebrota cada primavera a partir de las coronas que dejaste en el suelo. No necesita casi ningún cuidado, no tiene plagas significativas en Europa, y los tubérculos se conservan semanas a temperatura ambiente. ¿Lo conocías? Apuesto a que no. Casi nadie en Europa lo conoce, a pesar de que se ha cultivado exitosamente en climas europeos durante más de un siglo. Podría seguir. Podría hablarte del chufa, ese pequeño tubérculo con el que se hace la horchata valenciana, una planta que produce abundantemente en suelos pobres, donde casi nada más crece. Podría hablarte del espárrago de mar, una planta perenne que crece en suelos salinos, donde ningún otro vegetal sobrevive, y produce brotes comestibles con un sabor marino extraordinario. Podría hablarte de la escorzonera, una raíz que sabe a ostras cuando se cocina y que era tan popular en Europa que la llamaban el espárrago del pobre, antes de que desapareciera de los mercados. Cada una de estas plantas tiene la misma historia, cultivada ampliamente, productiva, resistente, fácil de mantener, perfecta para la autosuficiencia, y luego borrada del mapa, no porque dejara de funcionar, sino porque funcionaba demasiado bien para un sistema que necesita vendernos algo cada temporada. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre plantas y empieza a ser sobre nosotros, porque lo que nos quitaron no fue solo un puñado de vegetales exóticos. Lo que nos quitaron fue la capacidad de alimentarnos, sin depender de nadie. Nos quitaron el conocimiento, y sin conocimiento no hay libertad, por mucha tierra fértil que tengas bajo los pies. Piensa en lo que significaría tener un jardín con un tamarillo que produce fruta durante todo el invierno, una achocha que cubre una pared entera con pepinos desde julio hasta noviembre, unas ocas que dan más calorías que las patatas sin sus enfermedades, un yacón que te regala tubérculos dulces como peras cada otoño. Piensa en un jardín así, un jardín que se planta mayoritariamente una vez y produce durante años o décadas, un jardín que no necesita semillas nuevas cada primavera, ni plántulas del vivero, ni pesticidas del centro de jardinería. Ese jardín es posible, no es una fantasía. Nuestros bisabuelos lo tenían, solo que nosotros lo olvidamos porque alguien decidió que era mejor para el negocio que lo olvidáramos. Pero el conocimiento no murió. Estuvo dormido, guardado en libros viejos que nadie leía, en memorias de abuelas que nadie escuchaba, en rincones de Internet que pocos visitaban. Y ahora está despertando. Sé lo que estás pensando.
Estás pensando que esto suena demasiado bueno para ser verdad, que si estas plantas fueran realmente tan extraordinarias, alguien las estaría vendiendo en cada vivero y en cada supermercado del mundo. Y eso es exactamente lo que quieren que pienses, porque la ausencia de algo en el mercado no significa que no funcione. Significa que no le conviene a alguien que esté en el mercado. La lógica comercial no premia lo que es mejor para ti. Premia lo que genera más ventas repetidas. Y una planta que produces una vez y cosechas durante 30 años no genera ventas repetidas. Genera independencia. Y la independencia no cotiza en bolsa. Así que te voy a pedir algo. Algo pequeño pero poderoso. Elige una. Solo una de las plantas que te mencioné en estas 3 partes. El tamarillo, la chocha, la oca, el yacón, la que más te haya resonado. Busca sus semillas, plántala, cuídala, aprende de ella. Y cuando tengas tu primera cosecha, cuando sostengas en tus manos un fruto que el sistema intentó que nunca conocieras, vas a sentir algo que ningún supermercado puede venderte. Vas a sentir que recuperaste algo que siempre fue tuyo. Y luego, haz lo más revolucionario que puedes hacer en este mundo. Comparte una semilla, regala un esqueje, cuéntale a alguien lo que aprendiste, porque cada semilla que compartes es un pedazo de conocimiento que vuelve a circular. Cada planta que crece en un jardín nuevo es una grieta más en el muro de un sistema que se alimenta de nuestra ignorancia. No necesitas cambiar el mundo entero, solo necesitas cambiar tu jardín, y tu jardín cambiará a tu vecino. Y tu vecino cambiará su calle, y esa calle cambiará su barrio. Así es como mueren los sistemas de dependencia. No con una revolución ruidosa, sino con miles de jardines silenciosos, que uno a uno dejan de necesitar lo que el sistema les vende. El tamarillo no fue solo una planta que enterraron, fue una idea que intentaron matar. La idea de que podemos alimentarnos solos, sin permiso, sin intermediarios, sin fecha de caducidad. Y las ideas, igual que las semillas, tienen una cualidad extraordinaria. Por más profundo que las entierres, siempre encuentran la forma de germina